Después de la finalización de los carnavales, como lo hemos visto en un video anterior, llega la Cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza y se extiende hasta la Semana Santa. La Cuaresma es una práctica que data del siglo IV después de Cristo. Según la tradición católica, es un periodo de 40 días de ayuno y de abstinencia, donde solamente se permitía comer pescado y ningún otro tipo de carne. Todo este periodo que precede a la Semana Santa tiene un trasfondo que muchos desconocen, pero en este video vamos a analizarlo a través del mito asirio-babilónico. Vamos a considerar qué es el miércoles de ceniza, qué es la Cuaresma y la Semana Santa. Quizás este tema puede resultar un poco chocante para muchas personas que practican la fe católica o que siguen estas tradiciones, pero yo les invito que hagamos un análisis con mucha seriedad y de una manera objetiva para comprender muchas cosas que quizás desconocemos. Así que si te interesan estos temas, te invito para que te quedes con nosotros y empezamos. Nuestra historia comienza en la antigua Babilonia, 5000 años atrás de nuestra era, con el mito de la reina Semiramis. Estamos en un periodo donde la Biblia nos menciona que existía un rey, un poderoso, uno de los primeros poderosos, llamado Nimrod. Era un cazador, pero en contra de Dios. Nimrod toma como esposa a Semiramis. Semiramis tiene unas cosas muy peculiares, porque es virgen, y según el mito, nunca Nimrod la toca o se desposa con ella. Llega el momento en que Nimrod muere y el reino de Babel se tambalea. Así que Semiramis necesita consolidar el reino. Y cuando muere su esposo, ella dice que de los rayos del sol ella coincide, queda embarazada. Y su hijo es nada menos que la reencarnación de Nimrod. Cuando su hijo nace, le pone por nombre Tammuz y lo diviniza, lo proclama el dios Sol, porque Tammuz nace en el solsticio de invierno, es decir, nace un 25 de diciembre según el calendario babilónico. Esa fecha para los romanos era las Saturnalias, para los católicos es la Navidad, para los antiguos babilónicos era el nacimiento de Nimrod. Bien, Nimrod crece y según el mito, Nimrod muere despedazado por un jabalí. Sus miembros fueron dispersados y su madre Semiramis llora su muerte, lo lamenta, lo llora amargamente. Pero manda a que todas sus partes de su cuerpo sean recogidas y las manda a coser. Manda a coser aquel cadáver. Pero cuando tienen casi todas las piezas, les falta una pieza muy importante. Les falta su miembro viril. Muchos afirmaron que vieron que ese miembro viril cayó al río Éufrates. Así que se empieza una pesca masiva. Empiezan a sacar peces del río Éufrates, hasta que encuentran en el vientre de un pez el miembro de Tammuz. Se lo llevan a Semiramis y se cose todas las piezas del cuerpo de Tammuz. En este momento la reina Semiramis, quizás con artes de nigromancia, artes oscuras, empieza a tener relaciones con el cadáver de su hijo y lo resucita. Lo resucita en una primavera.
Esto enseña el mito. Esto después se convirtió en una tradición, en algo muy arraigado en Antiguo Oriente Próximo y en las regiones del Mar Egeo, de tal manera que se empezó a celebrar la muerte de Tammuz. Pero hay cosas muy peculiares, porque habían 40 días, lo vamos a ir analizando, donde se lloraba a Tammuz. Pero este lamento, se llamaban los lamentos por Tammuz, los 40 días de los lamentos, comenzaba con un día donde los sacerdotes babilónicos se vestían de negro, preparaban en algunas vasijas ceniza e iban marcando la frente de sus fieles con la letra inicial de su Dios, la letra T. La ponían en las frentes. Así comenzaban los 40 días de lamentos. Pasados los 40 días de lamentos, se recordaba o se conmemoraba la resurrección de Tammuz. Esta fue una práctica muy extendida en el Antiguo Oriente Próximo y en las regiones del Mar Egeo. Fue una práctica muy popular. Podemos decir, otra parte del mito de Semiramis, o en este caso de Tammuz, es que, según la mitología, Tammuz era considerado el dios de los pastos y de los rebaños. El pastor celestial se le llamaba. Y se le proclamó como el dios Sol, el dios de la vegetación, el dios de la fertilidad. Entonces dice que cuando Tammuz muere despedazado por un jabalí, su esposa Istar, que también es una derivación de Semiramis, Istar desciende al inframundo y resucita a Tammuz. Este mito de Istar y de Tammuz está descrito en muchos textos babilónicos y cantado en numerosos himnos. Los fenicios le rindieron culto como Adonis, y de allí pasó a Grecia y a Roma, y se expresó como la forma del mito de Venus y Adonis. Tammuz pasó a ser el cuarto mes de los babilónicos. Algo muy curioso también, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos adoptaron también el nombre de Tammuz en uno de sus meses religiosos. Quizás esto no se menciona en la Biblia, pero en la historia lo podemos encontrar. Fue un culto muy extendido, como les digo, y este culto estaba ligado a las estaciones del año. Por ejemplo, en esta época donde se celebra la Semana Santa, la Cuaresma, precisamente en este tiempo donde estoy grabando este video, está la Cuaresma, ¿verdad? Entonces, esto tenía que ver con la llegada de la primavera y del verano, ya que en aquellos tiempos la grande sequía que precedía a la primavera era tan fuerte que la primavera marcaba un tiempo de bonanza para los antiguos babilónicos, un tiempo donde comenzaban las lluvias y era donde se celebraba la resurrección de Tammuz. Hay algo muy curioso también, y es que Tammuz lo encontramos en la Biblia. Y voy a leértelo en Ezequiel capítulo 8, verso 13 al 16. Y dice: me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí, mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tammuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol
postrándose hacia el oriente. Fíjate lo que Dios le reclama al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Esta práctica de endechar a Tamuz era lo que mencionábamos, que duraba 40 días. Dios le reclama a Israel porque practicaban estas cosas. Hacían un periodo de lamentos, de endechas a Tamuz. Ahora aquí viene algo muy curioso y que nosotros debemos aquí analizar muy seriamente de una manera objetiva. Y es hacer un paralelismo en lo que hemos contado, una comparación entre el mito babilónico y lo que hoy enseña la tradición católica. Decíamos que la Cuaresma comienza con un día muy peculiar, el miércoles de ceniza. Curiosamente, podemos decir, en la tradición de endechar a Tamuz, también se comenzaba de la misma manera. Un día donde los sacerdotes, como hoy en día, se visten de negro, preparan ceniza y ponen como si fuese una cruz en la frente de los fieles. Dicen es la cruz, pero es el mismo rito que hacían los antiguos sacerdotes babilónicos y el mismo rito que hoy hace la Iglesia Católica, solamente que hoy dicen es una cruz. Pero en realidad, ¿es una cruz o es la letra del dios Tamuz? Lo dejo a su consideración. Después del miércoles de ceniza viene la Cuaresma para la tradición católica. Para el mito babilónico, después de ese día donde se ponía la ceniza en la frente de las personas, comenzaban los 40 días para endechar a Tamuz. En la tradición católica, una vez que se cumple la Cuaresma, entra la Semana Santa, donde se recuerda la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Después de los 40 días de lamentar a Tamuz, también se recordaba la resurrección de Tamuz. Es curioso, pero cada uno de nosotros debemos hacer ese análisis, ya que no era una práctica de la iglesia primitiva, no lo encontramos en la Biblia, sino que en el año 325, en el Concilio de Nicea, esta fecha se fijó, ¿sí? Se estableció la celebración de la Semana Santa para todo el ámbito católico occidental. No era una práctica de la iglesia primitiva, no era una práctica de los primeros cristianos, fue una práctica añadida posteriormente, ya que la Cuaresma o los 40 días de lamentos eran conocidos en el mundo antiguo, que eran dedicados a Tamuz. Entonces, en algún punto de la historia, la Iglesia Católica retoma esa tradición tan arraigada en los pueblos antiguos y que no estaban muy de acuerdo en despojarse de esa fiesta. Así que, así como los carnavales, así como la Navidad, y lo hemos considerado en otros videos, se hace una mezcolanza de lo pagano y de lo cristiano. Y se toma el mito de Tamuz y se representa simplemente con la muerte del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo no instituyó ninguna Cuaresma ni ningún miércoles de ceniza. Él instituyó solamente la cena del Señor. Es lo que narra las Escrituras. Lo demás va relacionado a lo que estamos considerando en este mito. Entonces, esto es muy importante, que lo consideremos con mucha seriedad y sobre todo con objetividad. Te lo he tratado de resumir, pero si quieres más información, también ustedes pueden investigarlo por su cuenta
He tratado de resumirlo para que pueda ser un poco más digerido, ¿verdad? Entonces, si esta información crees que te puede servir, te ha ayudado, te ha servido, te invito para que la compartas en tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Vamos a seguir subiendo mucho contenido interesante. Dale like y nos vemos en otro próximo video.